Bueno, amados hermanos, la verdad, le puse el título de mi mensaje: la mejor decisión para la familia, ¿verdad? Estaré leyendo Josué 24 del 1 al 15, y estaré tocando en este pasaje algunos versículos y otros versículos que nos va a ministrar. El pastor Charlie ha estado predicando sobre la familia en estos 3 domingos, y este domingo pasado habló de las decisiones que matan, ¿verdad? El pastor habló de 2 de Samuel, que David un día, ¿verdad?, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto me estoy imaginando, ¿verdad?, que David comenzó a mandarle mensaje de texto en secreto a la mujer, y a la mujer también le respondió. Comenzaron miradas de coqueteo, comenzaron a seguirlo él a ella, porque ella era una mujer hermosa, dice la palabra del Señor. Y así el enemigo, amados hermanos, fue seduciendo a David hasta caer en la tentación de la infidelidad o adulterio. Y esto es pecado ante Dios. Pero Dios más adelante, ¿qué fue lo que pasó? Lo avergonzó a David por el gran pecado que había cometido. Amados hermanos, todo lo que hacemos en secreto, tarde o temprano sale a la luz. En otras palabras, tarde o temprano se sabe la verdad, ¿verdad? Nosotros pensamos que nadie nos está mirando, pero qué equivocados estamos, porque Dios todo lo mira. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce todo lo que hacemos. De Él nosotros no podemos esconder nada. El mensaje que el pastor habló el domingo pasado coincide con el mensaje que Dios me dio mientras estaba preparando mi mensaje. Como pastora, capellán y trabajando con pastores de mucha experiencia en el ministerio por años, he visto casos muy preocupantes de infidelidad en el matrimonio. Las estadísticas de infidelidad o adulterio en el matrimonio es sumamente preocupante en los Estados Unidos. Bueno, no tengo muy bien mis cálculos, pero en los hombres, ¿verdad?, 21%, y en las mujeres 13%. Amados hermanos, la infidelidad no respeta color, no respeta raza, no respeta edad, no respeta profesión. Pongámonos los cinturones muy apretados en esta mañana, porque voy a hablar un poco fuerte hoy. Lo que voy a decir a usted en esta tarde, lo voy a decir con mucho amor y respeto, porque aquí hay pastores. La infidelidad se ha visto fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Se ha visto que los pastores se han enamorado de una hermana de su congregación, o viceversa. Un miembro de su iglesia se ha enamorado del pastor, o la esposa del pastor se ha enamorado de un hermano de la iglesia, o viceversa. Nosotros los pastores no somos la excepción, y esto le puede suceder a ustedes también.
como le pasó a David. Hace un año más o menos leí un artículo. En este artículo decía que un pastor de la iglesia de Varsovia admitió ante su congregación un domingo lo que dominó una relación de infidelidad o adulterio por 20 años. Aparentemente esta infidelidad fue con una jovencita de 16 años de edad. Cuando leí esto, amados hermanos, me quebró tanto mi corazón. Amados hermanos y amigos que nos están viendo en las redes sociales, cuando estamos a punto de cometer un pecado, por favor, detente y piénsalo bien, porque después hay grandes consecuencias para usted y toda su familia. Medite un poco en esto en esta tarde y reflexiona. En esta tarde quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes que debemos reflexionar. En las mejores decisiones que tomamos en la familia, número 1, las ventajas de una familia que no sirve a Dios. Número 2, las ventajas de una familia que sirve a Dios. Tercero, yo y mi familia serviremos a Dios. Punto número 1, las ventajas de una familia que no sirve a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras. Si tú tienes tu Biblia, háblalo en Josué 24. Lo vamos a leer en el versículo 1 hasta el 2. Cuando lo tengan, exprésenlo con un amén. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Amados hermanos, estamos viendo que Josué dio su discurso de despedida al pueblo de Israel. Josué reunió a toda la tribu y sus líderes en Siquem. En el versículo 2 vemos que Tare enseñó a Abraham y a Nacor a servir a otros dioses extraños. El pueblo de Israel, Dios le mostró poderosos milagros, como si usted ha leído las Sagradas Escrituras, vemos que hizo poderosos milagros para el pueblo de Israel mientras ellos hacían su jornada a la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel le fue infiel a Dios porque buscaban, seguían, adoraban a otros dioses de la cultura sumeria, babilónica, caldeos, antiguo Egipto, amorreo, hacían otros ídolos de oro y de animales. La familia de Abraham no conocía a Dios, pero tuvo misericordia de Abraham porque Dios lo sacó de la idolatría y lo salvó. Qué hermoso es nuestro Dios, amados hermanos, cuando Dios nos saca de la idolatría. Y ahora mismo recuerdo que mis abuelos eran muy católicos porque adoraban a otros dioses como la Virgen María, Guadalupe,
San Pedro, etcétera. Pero verdaderamente no conocieron al Dios verdadero. Se les compartió la palabra de Dios muchas veces, pero desafortunadamente ellos no quisieron dejar sus dioses, porque estaban muy aferrados a ellos. E incluso cuando he ido a evangelizar entre semana a las personas católicas que les comparto de la palabra del Señor, ellos dicen que sus padres les enseñaron a servir a otros dioses, y eso debe, y únicamente en eso deben de creer y aferrarse a sus dioses, y no quieren salir de la idolatría. Como padres de familia, qué importante es tomar la mejor decisión para nuestra familia y guiar a nuestra familia en la verdad. La palabra de Dios en Éxodo 20, si usted puede ir conmigo una vez más, Éxodo 20, versículo 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amados hermanos, Dios claramente nos está hablando, ¿verdad? Que no debemos de tener dioses ajenos, no debemos hacer imágenes, ¿verdad? Los que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y no nos debemos de inclinar a ellas ni honrarlos a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios. Vamos a Salmo 115. Salmo 115, si usted lo tiene, del 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. No tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que hacen, y cualquiera que confían en ellos. Amados hermanos, claramente la palabra nos habla en esta mañana. La palabra de Dios es claro cómo Dios nos está hablando, que no debemos de tener a esos dioses, que no debemos adorar a esos dioses. ¿Por qué? Porque no hablan, ¿verdad? Es como si usted pusiera una fotografía en su cuarto y le habla. Es simplemente una fotografía, ¿verdad? La ventaja de una familia que no sirve a Dios: primero, no conoce al Dios verdadero. Segundo, la desventaja de una familia que no sirve a Dios, a un Dios verdadero, porque los dioses que ellos sirven no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan y no andan. Hacer ídolos o imágenes
para adorar es un acto de deslealtad e infidelidad a Dios, porque Dios no le agrada que tú y yo adoremos a otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. El propósito de Josué era demostrar que Dios había protegido y librado a Israel en el pasado y motivar este pueblo a permanecer fiel a Dios en el presente. Una familia que va a otros dioses está cegado, no tiene dirección, no tiene a un verdadero Dios. ¿Cómo se siente alguien cuando descubre que su cónyuge es infiel? De acuerdo a los psicólogos, dicen que hay desilusión, tristeza, duele, depresión, angustia, sensación de vacío, y la íntima convicción de haber sido traicionado. Amados hermanos, cuando hay infidelidad en el matrimonio, ya sea que el esposo o la esposa fue infiel, su esposa o su esposo, los dos sufren. Los hijos sufren, los padres sufren, toda la familia sufre, la iglesia sufre, los pastores sufren. Y este sufrimiento también es emocional y psicológicamente. Imagínate cómo Dios se siente cuando nosotros somos infieles a Dios, amados hermanos. Yo me imagino que Dios sufre por nosotros, le duele, está triste, está llorando por su hijo e hija que lo ha traicionado con otros dioses. A pesar que usted y yo somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Sabía que Dios te ama? La palabra del Señor dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Juan 14:6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. En Dios hay esperanza y en Dios hay salvación para ti y a toda tu familia. Vemos que Dios tuvo compasión y misericordia para la familia de Abraham, porque Dios liberó a Abraham de la idolatría, lo salvó y lo trajo a Canaán. Amados hermanos, cuando Dios tiene planes para ti y propósito para tu familia, Dios lo hace para bendecir a tu familia y toda tu descendencia, porque Dios bendijo abundantemente a Abraham y toda su descendencia. Una ilustración, ¿cómo Dios bendice tu familia? Hay muchas maneras como podemos describir eso. Usted creo que lo ha visto en su propia vida. Dios protege a tus hijos, Dios protege tu matrimonio, Dios protege tu hogar, Dios protege tu familia, Dios bendice tus finanzas, Dios provee todas tus necesidades. Nunca se me va a olvidar esto cuando yo era un estudiante en el colegio y trabajaba. Un día fui a mi trabajo y ese día nos tocaba el pago de salario y recuerdo que no me pagaron ese día mi salario. Y en esa semana recuerdo que no tenía ni 25 centavos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los estudiantes.
después de mi trabajo caminaba para ir a tomar el bus. Recuerdo que mientras iba caminando para tomar el bus, le oré a Dios y le dije: Señor, si tú tan solo proveyeras para mí 25 centavos para ir y comprarme pan para saciar mi hambre hoy y comer algo hoy. Eso fue lo único que le dije a Dios. Y mientras seguía caminando, más o menos como unos 3 blocks, iba caminando y de repente vi un rollo de color verde, muy enrollado, y lo levanté y allí estaba más de $50. Y en esos momentos, amados hermanos, se me salieron las lágrimas y le di a Dios las gracias, porque Dios conocía mi necesidad y Dios proveyó en ese momento lo que yo necesitaba. Dios es fiel a sus promesas. Amados hermanos, la fidelidad de Dios es grande. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Como lo describe el hermoso coro que los amados hermanos cantaron hace unos momentos. La fidelidad de Dios es grande, amados hermanos. La fidelidad de Dios es incomparable. La fidelidad de Dios es infinito. La fidelidad de Dios es eterno. Amados hermanos, sé fiel, porque Dios es fiel. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Una familia que sirve a Dios, sirve con integridad, le es fiel a Dios, le teme a Dios, le sirve a Dios con todas sus fuerzas, le sirve a Dios con todo su corazón, le sirve a Dios de verdad. Vamos al versículo 14 de Josué. Si usted tiene su Biblia, me gusta cómo Josué nos está hablando, amados hermanos, en esta mañana. Dice: ahora pues, Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amados hermanos, la ventaja de una familia que sirve a Dios, Dios lo bendice grandemente. Esa es una promesa preciosa de parte de Dios. Punto número 3: yo y mi familia serviremos a Dios. La palabra contraste, pero da la sensación de que Josué estaba decidido a seguir este camino sin importar lo que pensaran los demás. Su relación con Dios no se basaba en ningún hombre, sino solo en Dios. Él servía a Dios sin importar lo que hicieran los demás. La decisión de Josué fue profundamente tranquila, clara, fija, bien fundada en Dios. Josué ejercía toda influencia que tenía como líder para ayudar al pueblo de Israel y tomar una decisión correcta. Josué
había dado un ejemplo de fidelidad, Josué había tomado una decisión y su decisión fue servir a Dios. Josué estaba dispuesto a dar a toda persona la libertad de escoger o rechazar a Dios. Lo hermoso de la historia de este pasaje, amados hermanos, es que Josué dijo: yo serviré a Dios. Servir a Dios empezó con Josué. Como líder y padre de familia, estaba enseñando, dando el ejemplo de servir a Dios, porque tenía la responsabilidad de ver a toda su casa que sirvieran a Jehová. Josué tenía el trabajo de representar a toda su casa delante de Dios. Como padre de familia quería asegurarse que juntos servirían a Dios. Mi familia serviremos a Dios. El corazón de Josué fue también que su familia servirían a Dios. La mejor decisión que Josué tomó es servir a Dios y su familia. La declaración de Josué es que él solo serviría a Jehová. Había un solo Dios en su vida, y ese Dios era Dios y nadie más. Para terminar, amados hermanos, hermanas, amigos que nos visitan y los que nos están mirando, al principio de mi mensaje ilustré la infidelidad, porque, amados hermanos, nosotros como pastores, ¿verdad, pastor? Y padres de familia, debemos de ser el ejemplo para la congregación de fidelidad a Dios y guiar a la iglesia a ser fiel a Dios. Cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto ante Dios, y ese pacto no se rompe. Pase lo que pase, su esposo y usted deben de ser fiel al pacto que hicieron ante Dios. Asimismo, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, hace un compromiso ante Dios de mantenernos fieles hasta que Dios nos llame a su presencia. Amados hermanos, la mejor decisión que usted y yo podamos tomar en la vida es ser fiel a Dios. Sea fiel a Dios, sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo, sea un buen padre de familia que guíe a su familia al Dios verdadero. Sea un padre de familia que tema a Dios. Sea un padre que sirve a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos y amigos que nos visitan, si usted ha sido un padre de familia que ha sido infiel a Dios, si usted ha sido un padre de familia que adora a otros dioses extraños, si usted es un padre de familia que no ha guiado bien a su familia, hoy es el día de tomar una mejor decisión para ti y para toda tu familia. Únicamente tienes que escoger, así invito a la hermana que va a tocar el de piano. Únicamente tienes que escoger al Dios verdadero que te ama y creer en Jesús como su Salvador y Dios.